Alberto, ¿cómo estás, Isaac? pasa, crack. Muy bien, ¿tú? Vale, mucho verte. Igualmente, mi cubanita. Mi cubanita. Madre mía. Madre mía. ¿Cuántos recuerdos, Sí. Sí, no, y ahora la verdad es que una vez que dejas el arbitraje, estas cosas así tan emotivas y recordar los viejos tiempos siempre está... Aunque bueno, tú no hace mucho que lo has dejado, porque si no voy mal, lo dejaste el año pasado, ¿puede ser? Exactamente. Dejaste de arbitrar el año pasado. Pero bueno, antes de que me expliques todo ese proceso, quiero, como todo el mundo, como todos empezamos, tus inicios. ¿Cómo descubriste que podías ser árbitro? ¿Quién te animó? ¿Si fuiste tú solo? ¿Si te encontraste a Teresa cuando llegaste y te dijo inscribe y rellena esto y tira para allá? ¿Y tienes algún amigo? Avísale. Sí, sí, exactamente. Pues sí, explícame un poquito tus inicios. Pues mira, debe hacer ahora aproximadamente unos 13 años. ¿En qué año empezaste? Si no recuerdo mal, creo que era en el 2015 o 2014 o algo así. Sí, 2014. Fue mi primer año como árbitro. Y bueno, pues podemos decir que han sido 12 años de arbitraje, muy divertidos, muy contento, muy gratificante. Y todo empezó porque yo jugaba a fútbol, en diferentes categorías aquí a fútbol, y mi último año de juvenil, pues tuve un muy buen entrenador aquí en Mallorca que me dijo, oye, cuando acabes la carrera fuera, que yo me fui a estudiar fuera, cuando regreses de nuevo a Mallorca, avísame, porque bueno, tú que tienes la carrera de INEF y tal, igual te puede venir bien el arbitraje, porque bueno, pues es un extra. Y dije, ostras, bueno, vale, no le hice ni caso. La verdad es que yo decía de árbitro ni de coña porque no me gustaba, etcétera. Y jugué allí en la península y luego allí, a medida que seguí vinculado en el fútbol, vine aquí, me saqué el curso de entrenador de fútbol y justo a medio año después, pues eso, llegué creo que en julio y más o menos debió de ser a finales de año, casi, que salían las inscripciones de arbitraje y un entrenador mío que estaba también en la selección balear me dijo, Alberto, ya te lo dije antes y te lo vuelvo a decir, apúntate al curso de árbitro. Tenía 23, creo. ¿Quién entonces, Jaume Sastre, mítico de la Federación Balear. Y él pues, fue seleccionador mío en diferentes categorías de juveniles, etcétera. Y fue él el que un día me lo propuso. Y desde entonces pues compaginé un poco lo que era el estar dentro del campo, pero por la parte del área técnica y coordinación, etcétera. Y luego obviamente pues compaginándolo con Javi, que me tenía que hacer triquiñuelas con sus horarios para que mis partidos no condicionasen a los partidos del arbitraje. Como entrenador, esos partidos. Exactamente. ¿Qué club estabas? Pues he estado en diferentes, pero el que más tiempo he estado ha sido en San Francisco. En San Francisco. Diferentes categorías, desde juveniles hasta los más pequeñitos. Súper. En la escoleta. Súper. Entonces, bueno, entraste como árbitro, te animaste. 23 años 23 y años. la gran mayoría de árbitros ahora entran mucho más jovencitos. Sí. Y yo tenía muy claro que desde el momento que me metiera árbitro, intentar pues, hacerlo lo mejor posible, aprender al máximo, ser un libro abierto e intentar sacar los partidos de la mejor manera posible y aprender. Y subir de categoría cada año, porque era mi objetivo. Y así fue, pues cada año fui subiendo hasta que llegué a tercera división, cada año subiendo y ahí ya me quedé porque realmente el subir un poco esa categoría es mucho más complejo y a mí me costó bastante más. Sí, bueno, te iba a preguntar cuándo fue que te entró ese gusanillo que dijiste de verdad, pero bueno, acabas de decir que desde el minuto 1 te pusiste el objetivo de subir a tercera división año a año a tope y claro, normalmente entras que no sabes, te tienes que adaptar al arbitraje, ¿no? Porque al final sí, pero no solo es arbitrar, porque una vez dentro pues hay personas que entran en el arbitraje y dicen, ostras, esto no es lo mío, o les cuesta entrar un poquito más. Entonces, tu objetivo fue, desde el inicio... Yo tenía muy claro que realmente el deporte me apasionaba y el fútbol en sí. ¿Tú jugabas? Yo jugaba, era preparador físico de tercera división, claro, por ejemplo. Todo. Claro, el vínculo mío con el mundo del fútbol, de hecho me acuerdo perfectamente, el entrenador era Sergio Tiscar y yo estaba de ayudante de Sergio Tiscar cuando estaba en tercera el Arenal. Y claro, en ese momento yo estaba en la grada, yo estaba en los banquillos con licencia de preparador físico en tercera división y veía, obviamente, lo que era arbitrar en tercera división, los asistentes, la disconformidad en según qué jugadas y tú tenías que estar ahí controlando porque a lo mejor te podían expulsar por según qué actitud que tuvieras que no era la recomendada. Y claro, eso fue un poco un detonante de poder poquito a poco verlo desde diferentes áreas
y tener muy claro que si yo me metía al arbitraje era para intentar hacerlo lo mejor posible, tener muy claro que arbitrar no es fácil y estar en medio del campo entre 22 personas que tienen diferentes opiniones, pues hoy es la mejor manera de gestionarlo para que vean que si al menos lo has intentado hacer de la mejor manera posible, pues oye, lo van a valorar. Y así fue. Y a tope. Pruebas físicas, estudiando, compaginándolo con máster universitario, mucho tiempo. Eso es la parte que la gente no ve. La gente no ve. Exactamente. Ahora te preguntaré por ello, porque es verdad que nosotros tenemos familia, estudiamos, trabajamos y la gente ve pues que vamos a los partidos y ese es el partido y lo tienes que hacer bien ese partido, pero también tenemos nuestras cosas, nuestros problemas, pero qué bueno que ahora entraremos en ello. Pero te iba a preguntar, cuando jugabas, ¿dónde jugabas? ¿Hasta qué categoría llegaste? Pues jugué en el Playa Natesa cuando era más pequeñito, ¿Sí? Porque me quedaba muy cerquita de casa, ¿Sí? Y allí empecé a jugar pues desde central a lateral. A medida que me fui haciendo un poquito más mayor y bueno, pues por ejemplo con la selección balear ya empecé ¿Llegaste a ir a la selección balear? Sí. ¿Quién era tu entrenador? Pues muchos, desde Fernando Gillet... ¿Barea? Barea no, porque Barea empezó con los benjamines y prebenjamines y yo empecé ya cuando era cadete. Yo empecé a ir cuando era cadete. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Puigcerdá? Perfectamente, lo pasamos fenomenal y cada año repetíamos, era una experiencia simplemente para recordar cada año. Qué pasada. Me acuerdo de ese año, pintaste había un mito, que seguramente te acordarás, que si ibas a Puigcerdá, tienes más números para subir. Y era un mito que no tenía nada que ver, pero claro, empezáramos a ir todos y claro, simplemente pensando que en algún momento si íbamos a Puigcerdá acabaríamos subiendo de categoría. No, yo me acuerdo que había otros viajes también que íbamos a jugar. Me acuerdo en 2012 cuando fuimos en 2013, no sé si tú viniste a San Sebastián o a Granada. No sé si tú viniste. No empezaste a arbitrar en el 14. Yo vine más tarde. Sí, me acuerdo. Pero ya sabía que teníais esa. Me acuerdo que Martín, que paz descanse, en el autocar. ¡Tenéis todos un punto más en los informes! ¡Oh, Martín! Brutal. Y era como, si vas al viaje, sube. Tienes números. Pero bueno, nada. Y coincidía porque justamente, que ahora lo comentas, sí, cuando hemos ido a Puigcerdá, pues siempre ha venido algún compañero que estaba para subir a segunda B o incluso a segunda. Sí, es verdad. Y pues ha sonado muchas veces la que bueno, Puigcerdá es un torneo de verano que se celebra en la zona norte de España. Entre Andorra, Cataluña, Andorra. Lleida, por allí. Y vamos todos los años, que nos invitaban, nos pagaban el viaje, nos pagaban todo. A cambio teníamos que pitar un montón de partidos. Y gratis. Pero bueno, pero íbamos gratis, pues pitábamos gratis. Y era la conversación y hacíamos comité, hacíamos grupo y era lo bonito. Que bueno, que cada año la liábamos y al final pues acabó que... Lo pasábamos fenomenal hasta que al final dijeron vamos a cerrar el chiringuito. Pero tardaron en cerrar el chiringuito, Totalmente. Tuvimos muchos años. Totalmente. Pero bueno, muy bien. Entonces, entonces, del arbitraje al final, o sea, ¿qué es lo que te enganchó realmente? Porque eres entrenador. Tú todavía tienes tu título de entrenador, sí. Puedes ejercer de entrenador, tú renuevas y puedes ejercer de entrenador. Preparador físico, has jugado a fútbol y eliges el arbitraje, te metes en el arbitraje, eres árbitro y claro, así como te metiste a entrenador o preparador físico, también al entrar en el arbitraje, claro, tú llegaste a compaginar esto con el arbitraje. Sí, durante a lo mejor unos 5 o 6 años, perfectamente. Y decidiste tirar por el arbitraje. Bueno, más que tirar por el arbitraje, decidí seguir adelante, aprendiendo el arbitraje y viéndolo. Es que lo que más me gustó a mí, desde mi punto de vista en ese punto, fue interpretar cómo te podía hacer algún comentario un preparador físico de tercera división en ese momento, porque tú has estado en ese sitio. Entonces, lo que a mí me llamó mucho más la atención era el rol de entender que un entrenador tiene una serie de motivaciones y puntos de vista a la hora de criticar una actuación arbitral, que yo sabía un poco ponerme en esos zapatos. Igual que cuando estabas de jugador, saber identificar en ese momento ese jugador que se está jugando a lo mejor una titularidad para la selección balear, que justo a lo mejor conoces ya al seleccionador y está en la grada, y ves que es un partido importante y que puedes intuir que este chico a lo mejor puede ser que tenga números para que esté seleccionado, pues esa manera de ver el fútbol diferente, porque he estado en esos zapatos, digamos, pues me ha ayudado un montón a tener muy buena relación con la gente. Y esto realmente me ha ayudado también
a ser mucho más cercano, a tener mucha más empatía, a que si en algún momento alguien está nervioso, saberlo gestionar. Si yo te puedo ayudar a que te calmes, te calma, y si no, pues tendré las herramientas como árbitro y tal. Pero ese diálogo, esa manera de gestionar, que no es otra, que estar ahí en medio, pues a nivel local me ha ido Claro, muy entrenador y jugador. Has tocado las dos cosas, te pones de árbitro, sabías manejar el tema, sabías manejarlo. Lo bien. miraba de una manera diferente, digamos. Sí. Bueno, ¿dinero o pasión el arbitraje? ¿Por dinero? Llega un punto que sin lugar a duda tiene que empezar por dinero, porque los jóvenes, la gran mayoría de ellos, a lo mejor buscaban un incentivo económico que a lo mejor el fútbol entrenando no te lo da, y a lo mejor puede ser un incentivo inicial, sobre todo cuando eres más jovencito. Pero es lo que tú muy bien has dicho al principio de todo. Si no te gusta, lo pruebas y a los 2-3 días dices, esto no es lo mío y por mucho que me pagan aquí un dinerito, me voy a hacer otras cosas. Entonces, yo creo que en la báscula, si tienes que poner una báscula, si un árbitro no tiene una motivación intrínseca de realmente hacerlo lo mejor que puede y poner en práctica una serie de habilidades, por mucho que te puedan llegar a pagar y tal, no lo vas a saber. Creo que no vas a ser un buen árbitro, porque no se te va a notar con realidad que te gusta lo que estás haciendo, que lo transmites, que te has equivocado, pues mira, me he equivocado, lo siento, no lo he visto bien, pero bueno, humildad, esta claridad a la hora de tomar una decisión, si lo tienes claro y sabes las reglas y no tienes dudas porque te las has estudiado y estás bien físicamente y tomas una decisión y te equivocas en un córner y te dicen, oye, ¿lo has visto claro? Pero, si lo has visto claro, sí, y ya está. Y si no lo has visto claro, el engañar o porque sí, claro, es córner. Esto muchas veces hasta que no te das cuenta y te empieza a ser vocacional, pues no, ¿cómo voy a decir si es córner si no lo sé? Y me lo he inventado porque es que tenía que tomar córner o meta o córner y he tomado córner y no lo he visto y me dices si lo he visto. Sí, claro que si tú no lo has visto. Eso la gente no es tonta. Normalmente cuando tenemos un saque de banda, una meta, un córner que dudamos muchísimo, se lo solemos dar al defensa, ¿no? Hostia, córner o meta. A veces inconscientemente creemos que es córner, no sé por qué marcamos córner, pero normalmente yo, por ejemplo, cuando voy de asistente, sí que en mi lado digo, meta, no voy a regalar un córner. Luego tú como árbitro es otra mentalidad. Como asistente, yo cuando tengo dudas no me la voy a jugar o le preguntamos por el pinganillo. Antes no había pinganillos. La herramienta del pinganillo ha hecho sin lugar a duda que si tú no lo sabes, a lo mejor tu compañero lo sabe. Exacto. Y haces un arbitraje mucho más potente, mucho mejor. Que luego pero cuando antes no tenías tal y dices, ¿qué haces? Pues el mítico veterano te decía, oye, si hay dudas, no le casques un córner, que a lo mejor no es córner y acaba en gol, y la de Murphy, que todos sabemos cómo va. Me ha pasado. Que luego pues se lía. ¿Quién no le ha pasado? No, yo creo que forma parte del arbitraje 2.0, ¿eh? La ley de Murphy, que en algún momento te llega a tocar. Exactamente. Y luego, como viste que subiste muy rápido a tercera división, ¿tú te veías con posibilidades? ¿Hasta qué categoría o lo tenías claro? Yo aquí, mi trabajo, mi objetivo era la tercera división. Por ejemplo, el mío siempre ha sido llegar a tercera división. Luego una vez que tal, bueno, lo intentas sí y tal, pero no. Tú te has puesto tu límite, he llegado hasta aquí, no quiero seguir, esa ambición por seguir hacia arriba, o aquí me planto. Hay muchos que se plantan en preferente, dicen, pues hasta aquí yo estoy muy bien, no es exigente porque tengo mi familia, tengo mi trabajo, tengo mis cosas y me quedo aquí, porque al final el arbitraje, una vez que tienes que subir a segunda B, el curso de talentos, es bastante duro, te tienes que dedicar a ello. Tú has empezado con 23 años, te debiste implantar con 28, te quedarían 2 o 3 para subir a segunda B, con 28 años ya no es lo mismo que con 20 o 21, que tienen más tiempo porque estudian o los tienen más fácil, digamos en ese sentido, que tienen más tiempo libre, o se pueden dedicar más tiempo al arbitraje con esa edad que con 28 nosotros. Entonces, claro, tú te viste en tercera con 27, 28, yo también subí con esa edad y dije, 2 añitos, lo intento, sí, es el curso porque está bonito, pero ¿te viste más arriba? ¿Cómo te viste esas sensaciones? Dijiste, ostras, ¿por qué no? Voy subiendo cada año, tengo potencial, ¿sabes? Voy a intentarlo. ¿O decidiste...? ¿Sabes qué pasa? Que creo que llegó un punto como que yo soy una persona, me considero bastantes metas. O sea, me voy poquito a poco poniendo mis objetivos y a medida que los voy consiguiendo, puedo ponerme objetivos más grandes o buscar otros. Entonces, justo tenía muy claro que quería llegar a tercera. Y cuando llegué a tercera,
no era el momento de pararme, ¿vale? Y estuve como 2-3 años más intentándolo. De hecho, coincidí que esos cursos de talentos que hicimos, yo hice 3 cursos de talento, de los cuales 2 fui a la fase final de ¿Fuiste a Madrid? Madrid, correcto. Y la última de todas, la segunda vez, pues ya no llegué a subir. Pero sí que es cierto que siempre te quedas con una espina de decir, oye, si le hubieses puesto una marchita más, quizás hubieses conseguido. Y no me cabe duda y estoy convencido de que sí, pero es que yo no estaba en ese punto de querer poner una marcha más porque tenía otras cosas, otras responsabilidades. Como tú bien dices, yo a los 28 años, por ejemplo, pues me hice un máster de profesorado, me metí de profesor de educación física y luego compaginé eso con unas oposiciones de bombero. Claro, esas oposiciones de bombero para mí eran muy exigentes. Que no solamente los fines de semana tenía que estar pitando, sino que entre semana, además de mi trabajo, pues tuve que buscar tiempo y maneras de gestionarme el tiempo que no era estudiar para ir a Madrid o hacer el mejor papel posible. Entonces coincidió que en esas 2 ocasiones yo tuve oposiciones de bombero. Y me acuerdo perfectísimamente que cuando estaba en Madrid, la vez que estuve con Ivailov, con Lluís Bestart, etc. Claro, es que nosotros hemos estado con los mejores, sinceramente, que ahora en primera ref, Lluís Bestart está en primera división, Fede en primera ref, son árbitros muy reconocidos. Almarche de asistente en segunda división, Víctor Busquets. Justos, Mateo Busquets, o sea, es que hemos estado compitiendo Nico, en talento. por ejemplo, que Nico también ha estado muchos años y ahora está en la directiva como director técnico y tal, pero es que hemos estado compitiendo. Ángel del Amo, que es Ángel del Amo, segunda rep, hemos estado compitiendo con gente muy buena. Con gente muy buena. Y estoy, la verdad, súper contento de que el arbitraje balear a día de hoy, pues puedas ver esa foto de hace 7 años en Talentos en Madrid y digas, ostras, es que de estos, Domato, ¿te acuerdas de Domato perfectamente? Ya lo he enganchado también. Ya le he escrito que vendrá ahora, en agosto vendrá. Es otro de los grandes que obviamente también dejó huella en el arbitraje. Entonces, bueno, sí que es cierto que en ese momento, justo 2 semanas después de Madrid, yo tenía las oposiciones de bombero. Entonces yo en mi cabeza no estaba para Álvaro Barón, Santi, centrado. Perdona. Exactamente. Que si no, nos matan. Sí. Uf, pero hay una buena lista, ¿eh? Hay una buena lista. Que de aquí les saludamos a todos, que seguro que tienen también muy buenas historietas. Y bueno, pues en definitiva, que yo ahora, como se suele decir un poquito a todo lo pasado, ¿podía haber metido una marchita más? Sí. ¿Podría haber conseguido llegar a subir de categoría? No lo descarto, porque estaba bien físicamente, le ponía ganas y me gustaba mucho. Pero las circunstancias, como a todo el mundo en la vida, le van haciendo tomar decisiones y yo estoy muy convencido de que esa decisión que tomé era la mejor que tomé en su día, porque a día de hoy, pues hoy soy bombero. Y esto para mí es muy gratificante. Después de tantos años de intentarlo y de luchar y tal, pues esto forma parte de un proceso, como el arbitraje en su momento cuando llegas a la segunda categoría. Y bueno, pues mira, por ejemplo, cosas que me saco muy buenas de ese momento, porque cuando estás en un momento de talentos, claro, estás a un nivel físico y también en cuanto a reglamento, que muchos árbitros de categoría superior a veces te querían sacar para hacer un partido de playoff y tal. Y claro, esos partidos de playoff, por ejemplo, ¿te acuerdas perfectamente? Ya sé por dónde vas a tirar, ¿eh? Uno que tú y yo fuimos en el campo del Elche. Era el Martínez Valero. El Martínez Valero. Y estábamos con Mateu. Y me acuerdo que casi estrenaban lo que era el spray de marcación de las faltas, etcétera. Sí, es verdad. Que creo que era la primera temporada que se hacía. Sí, me parece que sí. Y Mateu no sabía ni cómo funcionaba y nosotros tampoco. Y hacíamos la broma de decir, oye, ¿esto cómo funciona? Y me acuerdo perfectamente de estos momentos muy divertidos que son los que realmente te acaban quedando en la memoria del arbitraje. Y hay anécdotas ahí, ¿eh? ¿Te acuerdas? Se dejó la corbata, fuimos sin corbata. La camiseta de calentar, que yo la tengo aún. Pues yo la tengo aún. Y la uso para los partidos. Claro. Que va de puta madre, tío, la camiseta Kelme esta térmica que nos dejaron para salir a calentar. 30 y pico grados con la camiseta manga larga esta. Espectacular. ¡Qué desastre! Otra batallita muy chula de cuando yo era juvenil. Juvenil no. Cuando yo era mi primer año de arbitraje y me fui a hacer de juvenil nacional, de asistente. Ahora te iba a preguntar por tu último partido y por tu retirada, etcétera, pero ¿te acuerdas del primer partido? ¿Como asistente y como árbitro? Como asistente en ¿Con quién juvenil. Sí. Fuiste juvenil nacional ya. Había asistentes en juvenil nacional ya. Y me fui con juvenil nacional con Guillermo Cuadra. Ah, ¿sí? Sí, mi primer partido fue en Sonservera. Con aquel chico de rastas que su padre era, bueno,
Catany, no me acuerdo muy bien. Bueno, Andreu Fortuny. 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 Molt bé. Soy el mejor, tío. Me Muy acuerdo bien. de todos, tío. Pues con Fortuny. me acuerdo de todos. Y claro, me acuerdo perfectamente que Guillermo le dice, ¿has traído la ropa para ducharte? Y dice, no. Dice, pues si no has traído la ropa, no vuelves conmigo. Y se queda así el chico y dice, no, es que te vas a sudar y después de sudarte, ¿qué vamos a hacer? ¿Subir el coche? ¿Vamos a ir desde Son Servera hasta Palma contigo sudado en el coche? Hombre, no. Claro, el pobre chaval tenía toda la razón del mundo. Y menos mal que cogió la ropa. Pasamos por su casa, cogió la ropa. Bueno, anécdotas, pero es que era necesario. Es verdad. ¿Cómo te vas a ir a pitar un partido de verdad. juveniles y vas a correr supuestamente y lo vas a hacer lo mejor que verdad, puedes es verdad. y no te vas a duchar? Es verdad. Pues bueno, anécdotas de estas que te das cuenta y no te las crees hasta que tienes que ir a la casa a buscar la mochila. Bueno, tú en tercera has llevado a chavales a Juvenil Nacional de asistentes. Yo lo primero que hago, porque está como muy de moda esto de llegas, pitas y te vas. Pero claro, te vas por tu cuenta, no te duchas, haces lo que quieres. Por ejemplo, partió en el Ciudad de Palma, un Juvenil Nacional, está en Palma, el chaval lo lleva al padre, se va con el padre, tú ya quedas directamente en el campo. Pero claro, te vas a Son Servera, te vas a Manacor. Vienes conmigo en el coche, Vienes conmigo en el obviamente coche. las reglas las vamos a hacer todos igual. Exactamente, exactamente. Yo ya los aviso mucho siempre por el WhatsApp. Tengo otra anécdota de no hace mucho, debo hacer como 4 temporadas, así que fuimos a pitar a Campos, tío, y el asistente vino conmigo y tal, y el, bueno, iba a decir un taco, pero se dejó las llaves de su casa en el campo y se dio cuenta cuando ya habíamos llegado a Palma. ¿Qué hacemos aquí? O sea, voy a Campos con los 3 chicos, o sea, vamos, somos los 3, volvemos y cuando estamos llegando al comité, el tío va y me dice, hostia, las llaves. Digo, ¿cómo las llaves? Y dice, sí, sí. Y yo digo, vamos a llamar al campo. Y efectivamente estaba en el campo y me dice, es que tenía el coche en el comité, vivía cerca, no tenía copia de llaves en ningún otro sitio y claro, pues yo aquí actué de buen samaritano y dije, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Te llevo o te dejo aquí que te vengan a buscar? Y dice, no, es que mis padres están de viaje. Y aquí ya dije, entonces, ¿llaves de casa? Me dice, no, no, no tengo. Se juntó todo. Se juntó todo tan mal que dije, bueno, pobrecito. Y nos fuimos a Campos y a cambio le dije, ¿me invitas a cenar? Y al menos pues hicimos ahí una cenita Oye, mira. entre los compañeros, pero bueno, son anécdotas que dices, ostras, pues si hay que hacerlo, se hace porque somos un equipo realmente. A mí me han invitado más de una vez en algún lado a cenar y los asistentes han flipado conmigo. Y dicen, joder, tal, no sé qué, pero esto y yo, venga, hombre, no, tal. Y hay que hacer un poquito de comité al final. Las paradas en el cruce, tú sabes perfectamente que tendrían que ser obligatorias cuando vas a pitar por aquí. Obligatorias. Bien, pues ahora... bueno, sí. Tu primer partido como árbitro. Mi primer partido como árbitro, me acuerdo, por ejemplo, el primer partido en tercera regional, que eso era un drama, en el campo del Pina, que yo no sabía ni dónde me tenía que meter, pero ¿Sabes? sí que es cierto. Yo hice un pina a la Aida, ¿eh? Tercera regional, ¿eh? Chungo, ¿eh? Chungo. Chungo. Pues yo creo que al final solamente hice 2 partidos de tercera regional, tampoco tuve muchos partidos, pero por ejemplo, de segunda regional, que era cuando empecé a... Bueno, desde el principio cuando empiezas el arbitraje, ya te dan la opción de poder hacer el curso de ascenso y poder tener opciones de subir y tal. Y me acuerdo perfectamente que fui a pitar un Sporting Valldemosa allí y tenía de informador a Guardiola. Y pité una cesión al portero. Claro, le pasaron y claro, yo tenía muy claro que a los 6 segundos, si el portero tal, cesión. Reglamento en mano. Claro, yo estaba 6, 7, ya eran 8 segundos, iban 0-0, el portero se notaba que, tío, pues como que se había desmayado con la pelota en la mano y yo pité un libre indirecto con las manos así. Claro, todo el mundo no sabía ni que estaba pitando. Claro. Y de esto que, como lo que decíamos antes, te habías leído bien las reglas, sabías perfectamente que estaba pasando más del tiempo que tocaba y libre indirecto. Y sabía cómo reanudar y que no había que amonestar, etc. Entonces, claro, me viene el informador, Guardiola, me dice, ya no voy a vivir más. Y yo digo, ya le hemos liado. Estoy aquí pitando esta. Y dice, no. Y al final, es un comentario que entiendo que te tengan que hacer, porque estás pitando algo que realmente no es muy común. Claro. Pero si estás ahí para cumplir una serie de reglas, no puede ser que luego una simulación de jugada de un tío que se tira al suelo le saques esa amonestación y que te aplaudan porque lo has hecho muy bien, aunque no hay muchas simulaciones como para tarjeta, porque a lo mejor muchas veces no hay ni contacto y tal. Entonces ahí está tan cerca que ¿cómo no vas a pitar también un libre indirecto
de una cesión al portero o lo que sea, ¿no? Pero bueno. No, pero al final son anécdotas que dices, hoy por ejemplo lo hubieras pitado. Pues igual a veces tarda un poquito más, pero no. O no te hubieras quiere decir que no lo acercado, hubiese pitado. que te vea que el portero que estás ahí o pegas un grito. ¿Ves si esto, por ejemplo, fuese fútbol base? No lo hubieses pitado. Porque Claro. es un proceso de aprendizaje que le tienes que a lo mejor Claro. hacerle saber que, oye, que sepa que hay unos segundos, etc. Claro. Pero este tío era segunda regional. Este tío tenía a lo mejor 10 años más que yo. Yo creo que las reglas del juego se las sabía perfectamente como para saber que a lo mejor tenía un juvenilcito, un chavalín que acababa de empezar. Pero fuiste valiente. Fuiste valiente. Claro, pues. pero es que yo creo Porque que en no ese creo momento. que nadie lo hubiera pitado y por eso lo hacía siempre. Pero yo creo que en ese momento, cuando estás en esas categorías, tienes que ser lo suficientemente valiente como para que si estás ahí y tienes un silbato en la mano y tienes que hacer cumplir las reglas del juego dentro de lo Claro, justo. tienes un informador también que te mira tal, y tú pensando, si son 6 segundos y lleva 8, Llevo así 8 o 9. ¿qué me va a decir? ¿Qué estoy haciendo? Pues a lo mejor me dice que está mal, o a lo mejor me dice que tengo que aguantar un poco más que le avise. Hay trucos al final que Exacto. tú con la experiencia lo vas aprendiendo. Pero no, está bien, está bien. Y Estos son mis primeros partidos. muy bien. Y bueno, nos has contado un poco los sacrificios que tiene todo esto, que la gente no ve, todo lo que hay detrás. Porque nosotros también, aparte de que vamos los fines de semana a arbitrar, que pitamos 4 o 5 partidos. Claro, como tú llegas reventado, ya si pitas 3 el sábado, ya el del domingo por la mañana es como que, ostras. Hay que estar bien físicamente para Hay que pitar estar 5 bien. partidos el fin de semana. Sí, 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 sí. Y también te digo, para que lo hagas bien, Pero para ellos es su partido. totalmente. Y tú ya llevas Les da 3. exactamente igual cuando Lo que te haya, los que lleves, los kilómetros y el cansancio que lleves en las piernas, Si has pitado juvenil y justo después tienes un cadete, tienes que pitar bien en el minuto 80 porque no puede ser que no estés en medio del campo porque no. Es normal. Es normal. Yo también lo exigiría. Has hecho unas pruebas físicas ya el sábado por la mañana y te has cascado 2 partidos luego por la tarde, el del domingo. Claro, al final son cosas que la gente no ve y claro, es verdad que si tú estás es porque estás 100%. No puedes ir a medias. Es verdad que muchas veces no... Hay que saber decir que hay no. que saber decir que O sea, no. Si tienes 8 partidos el fin de semana, pues oye, es normal que el séptimo es normal. la cagues. Si y el tiene- octavo Claro, ahí te estén esperando fuera porque es que no Correcto. has visto la jugada porque estabas a 40 metros. correcto. Hay que saber decir que no. Oye, yo prefiero pitar 5 bien pitados que no pitar 7 y Correcto, ganarme un dinerito correcto. extra y que esos 2 últimos tengan malos recuerdos por una mala Correcto. actuación arbitral. ¿Y qué es para ti? ¿Tú qué crees que no ve la gente del arbitraje? ¿Qué es lo que no ve la gente? ¿Qué es lo que no se da cuenta? Yo no pienso que no se dé cuenta. Yo pienso que la gente es muy consciente de que el arbitraje es complicado y que es un factor social, que vas a tener un señor en la grada o una señora que va a hacer según qué comentarios completamente desafortunados y despectivos que yo no juzgo esos comportamientos. Yo simplemente digo que quizás no los sabe hacer mejor, porque es que pues, cada uno en la vida actúa como considera y a lo mejor se va fuera y es una persona completamente diferente. Pero cuando viene y pisa el césped y a lo mejor está en según qué posición de autoridad porque es el entrenador o es el hijo del mejor jugador del equipo, pues cree que a lo mejor puede actuar de una manera que sin lugar a duda, si fuese un familiar mío no me gustaría que mi familia estuviese actuando de esa manera. Entonces, yo no creo que la gente no sepa que detrás del arbitraje hay una actuación muy compleja, que hay unas pruebas físicas, que es exigente, sino simplemente viene a desahogarse. Y por desgracia, desde mi punto de vista, porque la palabra para mí es por desgracia, en la sociedad actual el arbitraje forma parte de un puro trámite, de un show, de un espectáculo que alguien tiene que estar en medio tomando una serie de decisiones y si es a favor de mi equipo te las aplaudiré y si es en contra de mi equipo te las voy a negar porque es que cómo vas a pitar un penalti aunque sea claro, amoroso y evidente y encima que tengas que sacar la sanción disciplinaria que consideres, pero es que no te voy a decir que no porque es que es mi equipo y mi equipo no quiero que pierda. Esa ¿Cómo llevabas sensatez, esa presión? ¿Cómo la llevabas tú? yo la verdad es que lo llevo muy bien. De O sea, verdad te lo digo. tú, por ejemplo, te O sea, equivocabas, te ibas a tu casa y... ¡Ostras! Sí, Sí, ¿eh? sí. Yo pienso que realmente, aunque me equivoque, tengo muy claro cuándo es una decisión voluntaria o cuándo es una decisión involuntaria. Si yo me he equivocado de forma voluntaria, al día siguiente no hubiese pitado más. Porque desde ese punto de vista no estoy tomando las decisiones que debería tomar como No, pero árbitro. está claro Tiene que ser no lo imparcial. hacemos de Entonces, forma voluntaria. cuando viene alguien y da por hecho que esa acción ha sido voluntaria, para mí ya pierde toda la credibilidad. Entonces yo me iba bien tranquilo a mi casa porque si esa es su reflexión,
pues oye, el problema lo tienes tú porque mentalmente crees que ha sido de forma, de forma voluntaria. ¿Y qué es lo más duro que has podido vivir en un campo? Pues yo por suerte no he tenido ninguna experiencia chunga. Entrenador, presidente, coordinador, jugador. Lo que más pena me dio un día, sinceramente, fue un campo en Sorta, un partido de juveniles. Debe hacer a lo mejor unos 6 años. No se jugaba nada. Creo que era un Sorta contra el Consell o algo así. Y fue una batalla campal. Se decidieron pegar. O sea, llega un punto que no sabes qué hay detrás. Y a lo mejor han estado incitándose por redes sociales o lo que sea. Y llegaba ese partido y tú veías que ese partido era un partido sin más, un trámite puro y duro, que vas sin asistentes y a la mínima que uno mete una patada, pues luego viene uno de la grada que salta y dices, ostras, ¿qué está pasando? Entonces, eso fue lo que más pena me dio porque dije, esto yo es que no lo puedo controlar ni yo, ni el policía local de Sorta que vendrá aquí y va a decir, y estos 8 chavales que han venido aquí a buscar pelea, ¿qué hacemos? Entonces, eso es lo único que he tenido, pero no he tenido nunca yo a nivel personal como árbitro tener que llevar ni a la fuerza pública, ni tener una sensación de que corre a peligro mi integridad física o tal. No, porque cuando yo creo que en algún momento he identificado ese punto, ha sido muy fácil para mí decir, oye, si no es el momento de jugar el partido, nos vamos y ya jugaremos en otro momento, lo suspendemos, lo que sea. Me llevé a una chica de asistente y hubo un tío pues, en la grada que daba comentarios súper despectivos, sexistas en contra de ella, y era un partido de división de honor. Entonces, claro, allí obviamente tuvo un momento de decir, oye, ¿qué hacemos aquí? Este señor, o se va este señor o nos vamos nosotros, pero aquí no estamos para aguantar según qué espectáculo, además porque hay niños que están escuchando según qué comentarios, que lo único que tenemos que hacer aquí es parar y decir, este señor o se va o nos vamos nosotros. Y ese ejemplo que en su día empezamos a dar en tercera división con muy buenos compañeros que tomaron la decisión de decir, oye, pues esta actitud no la podemos mantener, creo que se ha hecho un trabajo muy bien hecho por parte de tanto de la federación como del comité, que al menos esa concienciación de la gente de fuera le hemos dado un poquito de voz, de decir, oye, esto es un espectáculo, pero aquí estamos formando y si no, nos vamos a otro sitio y mañana volvemos a otra hora, pero que nos falte que esta gente que está aquí haciendo este espectáculo no venga mañana, porque no forma parte del arbitraje. Qué bien hablas. Vale, se dice que el arbitraje... Bueno, me dijo el otro día Alfonso Carballal que el arbitraje es una manera de vivir. Es como... Muy guay. Sí, entonces... ¿Qué has aprendido del arbitraje? ¿Qué es lo que has llevado a tu vida personal? Porque son 10 años arbitrando que has estado, ¿no? En esos 10 años... Bueno, 12 en realidad. 12 años. Durante 12 años es que al final a tu vida personal te afecta también tu forma de ser, ¿no? El arbitraje te enseña unos valores o te enseña... O sea, te das cuenta de cosas que al final te lo llevas a tu vida personal también. Justo esta pregunta es muy buena y te voy a dar creo que una respuesta que va a ser muy emotiva y yo creo que va a conectar con mucha gente. Te iba a decir también por un momento en el que te sintieras orgulloso, pero bueno, si no va por ahí, pero... No, pero bueno, esto forma parte de un proceso de vida, que obviamente pues, los aprendizajes que has ido poquito a poco cogiendo, pues forma parte de lo que puedas estar orgulloso de decir, oye, pues mira, hubiese actuado de esta manera y gracias a esto pues he actuado de esta otra. Y hace muy poco, pues hace menos de un año, he tenido una situación muy desagradable, muy incómoda, circunstancias de la vida que van pasando como a todo el mundo, ¿no? A gente que le pasa cosas de salud y cosas personales, etc. Y sí que es cierto que me llegó a un punto bastante delicado, que tenías que saber gestionar ese momento de nerviosismo, ese momento de tensión, ese momento de decir, ¿qué hago ahora? ¿No? Y, ¿sabes? Yo no me considero una persona creyente. Bueno, a medias, o sea, no soy muy creyente, no soy de ir a practicar ni a estar en iglesia, ni mucho menos, pero sí que tengo familiares que son creyentes. Y a veces ellos me han ayudado un poco en ese sentido de verlo de otra manera cuando algo pasa difícil. Imagínate que te llega una enfermedad muy dura, que no puedes prever, que te ha tocado y que tienes que intentar resolverlo de la mejor manera posible porque según cómo la afrontes y cómo la encajes, vas a vivir mejor o peor. Y no solo tú, sino tu entorno también. Entonces, esas circunstancias que a mí personalmente me tocaron hace menos de un añito, me hicieron ver que gracias al arbitraje he aprendido una serie de valores
que yo si tuviese un hijo mañana le diría que al menos estudiase un poquito de lo que es el arbitraje, el gestionar, el estar en momento de tensión y no ponerte tú en ese momento de tensión y nerviosismo, porque lo único que vas a conseguir es más irascibilidad, más nerviosismo, y esto no es una solución nunca buena para algo. Entonces, yo ahora te digo controlar tus propias que hace 5 meses, tuve un momento de tensión chunga, de decir, es que hubiese hecho esto, no sé qué sé cuántos, y el arbitraje me ha hecho gestionarlo y pensar, oye, y ahora si yo hago esto, ¿cómo se sentirá la otra persona? ¿Yo estoy bien haciendo esto? ¿Qué gano? Entonces, lo decía porque el tema de creer o no creer, o el tener a alguien que te pueda dar una mano, si cuando vayas a hacer algo, mira desde fuera cómo te ven la gente cuando tú haces eso. Y ese puede ser el Bon Jesús, puede ser quien sea. Puede ser tu ángel de la guarda o puede ser un familiar muy querido que tienes ahí arriba que te está mirando. Y tú dices, si ahora me estuviese mirando, actuarías igual. Y claro, esto hasta que no lo piensas y eres consciente, no te das cuenta. Entonces a mí el arbitraje me ha ayudado mucho a gestionar muy bien desde fuera si ahora es el momento de ponerme a sacar roja y así no sé qué, no sé cuántos, o el gestionar, hablar con el capitán y decir, mira, es que sacaría ahora aquí 5 rojas y no quiero, pero ese señor se la merece. Pum, hablamos. Esta manera de gestionar me ha hecho mucho más feliz. Y yo soy mucho más feliz gracias a las herramientas que he conseguido con el arbitraje y la manera que... Sí, al final nos lo llevamos a, como te he dicho, a nuestra vida personal, que nos ayuda a controlar todo esto. Es que parece que no, e inconscientemente lo aprendes, ¿eh? O sea, te sale solo al final, con el paso de los años en la vida y te pone en situaciones y el arbitraje al final, inconscientemente, te ha ayudado a gestionarlo de una manera diferente, que si no lo hubieses tenido el arbitraje, quizás hubiese sido... Otro rollo. Sí. Y bueno, ¿te ha pasado alguna vez que te ha venido algún chaval, te ha dicho, pues si eres árbitro, pues qué guay, o cómo puedo ser árbitro, o te ha venido y tal? Esos momentos molan mucho. ¿Te ha venido alguien a decir? Pues sí, me ha pasado a veces, la verdad. De hecho, me acuerdo perfectamente en mi último partido de juvenil de División de Honor. Luego iremos. Que pete un partido muy chulo. Luego iremos a Ahí eso. ese día yo entregué las 2 tarjetitas a un nene tarjetas. pequeño que bueno, pues estaba muy contento de haber visto cómo era el espectáculo de un árbitro que acababa de pitar y que se iba a jubilar, entre comillas. Y claro, pues le di las tarjetitas en mi camiseta de arbitraje. Otra me acuerdo perfectamente que fui con Fede a la península, creo que fue al Nàstic de Tarragona, sí, creo que era el Nàstic. Y al acabar el partido la actuación de Fede fue excelente, fue muy buena y me acuerdo que salimos muy contentos y un chico en la grada saltó y nos dijo, oye, nos dais las tarjetitas, tal, no sé qué, nos gustaría ser árbitro, tal. Un chico de Cataluña. Y claro, esas sensaciones la verdad es que son muy, muy chulas, muy agradables. Sí. Te quedas ahí con la sensación de, ostras, tú, es que a veces desde la grada nosotros tenemos que pensar en el campo que desde la grada hay niños viéndonos. Y como que la rueda sigue, ¿sabes? Como que tú estás haciendo tu trabajito bien hecho. Y alguien pequeñito que te está viendo así y te dice... Que no sabes, al final no sabes quién es el que te está viendo y está aprendiendo de ti. Porque a lo mejor hay árbitros que, es verdad que se ha puesto a lo mejor muy de moda. ¿Tú crees que nos ven mucho... nuestro aspecto como muy chulesco? ¿Tú crees que la gente nos ve? Es que los árbitros son muy chulos. Yo pienso que es muy fácil para el espectador meter a todos en un mismo saco, ¿vale? Pero una vez ellos lo piensan de una manera diferente, que estoy convencido que en algún momento comparan, y cuando comparan ven a 5 árbitros que han pitado los 5 últimos fines de semana y dicen, ostras, es que el árbitro 3 hizo lo mismo que el árbitro 1, pero es que el árbitro 3 cuando acabó el partido vino a dar la mano a todos y es que el otro se fue directamente. Claro, no pueden meter todos en el mismo pack, porque cada uno tiene una manera de actuar y una manera de ser. ¿Tú cómo eras con los jugadores? ¿Eras de los que eras cercano? Yo sí. Tú eres de la parte cercana de hablar. A mí no me gustó que según qué informadores en algún momento me dijeran que no tenía que hablar. Que un árbitro, contacto visual y tal, pero que gesticular y punto. Pero que no hablar, no perder tiempo, porque si hablas pierdes tiempo. Es que... Lo mismo, como siempre, cuando tú escuchas a alguien que supuestamente te está dando su opinión, apuntas las cosas que te gustan y te las apuntas en la libreta y cosas que dices, bueno, me ha dicho esto, pues oye, para mí esto no lo tomo como aprendizaje, ¿no? Pues a mí, por ejemplo, hablar con un jugador, según qué jugador, para mí es muy importante saber identificar con qué jugador puedes hablar y con qué no.
y con el que puedes hablar, saber cuándo es el momento de hablar y cuándo no es. Que a veces no es el capitán. No podemos estar hablando todo el rato porque aquí estamos pitando y estamos aquí de cháchara. Entonces, creo que eso es muy importante, identificarlo a la hora de gestionar un partido, pero para mí hablar es primordial, porque hablando se entiende la gente. Por mucho que yo te haya sacado una tarjeta, si tú estás muy nervioso y tal, a lo mejor llega ese momento de que te haga un breve comentario para que tú y yo conectemos un poco más de lo que hubiésemos conectado si yo no te digo nada y te hago así. Es que al final, psicológicamente, tenemos que estar súper preparados para todo, ¿eh? Pues tenemos que controlar a 22. Conexión. Es conexión. Conectar. Es conectar. Cuando tú conectas con alguien, es verdad. te puedes equivocar. Es verdad. Pero cuando hay una mirada y conectas y tal, pues mira, hostia, tío, pues sí, creo que me he equivocado. Pero es que no puedo cambiar. Hostia, ¿qué me dices tú ahora? Pues depende de cómo hayamos conectado. Si yo he sido capaz de conectar bien contigo, vas a entenderme y decir, hostia, pues va, te entiendo, no pasa nada. Claro. Y si no has sido capaz de conectar, el siguiente día no te lo voy a decir a ti. Claro. Se lo voy a decir a este. Y el siguiente día te voy a decir, bueno, es que el otro día te dije esto y no te fue bien, pues ya hemos hablado suficiente, ya Claro. está. ¿Sabes? No, hay diferentes maneras, ¿no?, de llevar el arbitraje. Por un lado, gestionar el partido, digamos, ¿no? Porque a veces, pues depende tu manera de arbitrar o cómo está. Es que al final, en 90 minutos se te pueden ir los partidos para la derecha, para la izquierda, o para arriba o para abajo. En el minuto 20 tienes que llevarlo de una manera, pero es que luego el partido te va por otra y lo tienes que saber llevar. Es que es dificilísimo. Y nunca está nadie. Es lo contento. bonito, ¿eh? Pero sí, Es lo chulo. porque luego te das dices. cuenta que dices, ostras, qué bien hecho esta jugada aquí. Sí. Porque Sí, es verdad. tenía posibilidad de sacar la segunda amonestación, pero la he gestionado. Y de hecho, gracias a haberla gestionado, no se me ha ido el partido. Sí, es verdad. Porque a lo mejor la sacas y, tienes que sacar dos más, ¿eh? Sí, es verdad. Porque no has sabido gestionar diferente. Sí. Es verdad. Qué bonito es el arbitraje, ¿eh? Muy chulo. Es Muy guay, tío. tío. Qué bueno. Misaki. ¿Y qué me cuentas de volver a arbitrar? No lo echas de menos, ¿eh? ¿O sí? ¿Te gustaría? O sea, te entran... A veces vas a ver a un compañero o yo mismo. No, Alberto, que esta semana me voy con Ángel a Barcelona. Formentera, tal, sí. O lo que sea, tal, o me voy a tal, y tú. No te voy a engañar, que obviamente siempre tienes un recuerdo bastante agradable de decir, ¿te acuerdas el día que me fui con Del Amo a pitar el partido tal? ¿Te acuerdas cuando me fui con Husson a Formentera con los banderines en la motillo tal? Ostras, pues claro, todos estos momentos épicos no se te borran de la memoria. ¿Volvería a pitar ahora? No lo creo. No lo creo porque así como veo que son etapas que vas cerrando ciclos y tal, yo me lesioné la rodilla y justo en ese momento no sabía si ya dejar de arbitrar por siempre. Ah, estuviste lesionado, es verdad. Estuviste un año y medio. Me rompí el cruzado de la rodilla. Estuviste un año y medio. Y ese momento de impasse, yo estaba en tercera, tal, y claro, no sabía si pedir excedencia, pedir baja, tal, entonces como que no sabía muy bien cómo gestionarlo. Y dije, ¿cómo no voy a despedirme del arbitraje como toca? Entonces volví a pasar unas pruebas físicas, volví a hacer exactamente el mismo proceso y ese año siguiente fue mi último año y me despedí como consideraba que me tenía que despedir del arbitraje, ¿no? Te repesqué en Galicia. Exactamente, luego fui a viajecito, Galicia, de entrenador que no podía jugar, yo estuve como entrenador sí, y tal. Qué guay, tío. Entonces, claro, yo sí que es cierto que volvería a pitar, no, yo creo que es una etapa que ya he cerrado, pero eso no implica que en algún amistoso, si algún día me dicen, oye, Silvato, pitas, claro, hombre, por supuesto. Qué guay. Todos los amistosos que sean necesarios, yo estaré ahí, porque el arbitraje siempre te deja huella. Pues claro, unos acaban y otros empiezan. ¿Qué le dirías a un chavalín joven que acaba de empezar? ¿Le animarías? ¿Qué consejo le darías a estos chicos? Pues yo no tengo otro consejo que una vez probado, si le gusta y cree que conecta bien con lo que es estar en medio del campo y tomar las decisiones lo mejor que puedas, pero obviamente teniendo una serie de conocimientos, es decir, no pitar una falta y sacar roja cuando sabes que el reglamento eso no es una roja, ¿vale? Claro. Por conducta violenta, pues saber que es una conducta violenta, ¿no? Claro. Pero cuando tienes eso, que más o menos lo tienes claro, como para meterte al ruedo de estar en medio de un campo y pitar, pues que lo disfruten porque realmente te llevas cosas muy, muy interesantes. Personales, aprender a gestionar tus emociones, tratar a todo tipo de personas, incluso más mayores que tú o incluso pequeñitos que están intentando hacer un saque de banda y les vas a tener que enseñar. Bueno, los prebenjamines sacan con el pie. Bueno, ahora ya sacan con el pie. Bueno, mira qué pena esto, Este año ponen en el larguero, van a poner una lona y si tocan la lona
es como saque Fuera. de meta o fuera, Como fuera. porque las porterías son muy grandes para los prebenjamines y en el fútbol Bueno, me sala parece no muy se bien, hace nada. son maneras Son de maneras adaptar de en adaptarlo. función de Sí. las edades. Por ejemplo, creo que no sé dónde, en el Como tal, Varane, el entrenador, Vale. ha decidido que no tienen que rematar de cabeza a los Ah, jugadores sí, lo he por escuchado. el tema de las contusiones cerebrales y tal. Sí, es verdad. Eso me parece algo bastante heavy, diferente, porque, oye, dile tú a Muriqui que no remate el córner cuando... Ya, es mayor. tío. Un chaval que ve a Muriqui rematar de cabeza un golazo que ¿Cómo no va a querer, ¿cómo él no va a querer en rematar un de córner, cabeza? ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Que ahora los córners no haya centros? No sé, creo que hay cosas que sí que se pueden adaptar perfectamente a lo que es la evolución de un peque, pero luego hay otras que, oye, pues bueno. Entonces, eso es lo que le diría a un niño pequeño que empieza en arbitraje, a un chavalín que empieza en arbitraje, que disfrute del proceso, que aprenda, que conozca compañeros. Tú sabes perfectamente lo guay Sí, pero que a lo es. mejor tú estás viendo un chaval pitar un infantil y pobrecito mío lo ha pasado mal porque la gente no sé qué, o bueno, o la gente no, o un entrenador y llega al vestuario y no es lo mío, pero a lo mejor no es lo mío, sí es lo tuyo, lo que por algo externo te desanima. Sí, pero ese algo externo que se desanime siempre suele ser o alguien de la grada o algún jugador o tal. No es esa sensación de decir, pues es que lo he hecho bien. No es que esa autoestima. ¿Me explico? Tú lo has hecho lo mejor que has podido. Has disfrutado de jugar, de estar ahí en medio. Lo has gestionado. ¿Cómo te vas a ir con un mal de sabor de boca? Porque alguien haya hecho un comentario, porque alguien se le haya ido de la pinza y te haya lanzado. Claro. Intentar relativizarlo un poquito más. Claro. Y para eso los compañeros en el arbitraje es un enlace que flipas. Porque te vas con un compañero, yo te me voy a ver, he tenido un mal partido, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y luego me llamas y me dices, oye, tengo un partido a las 5 de la tarde en Lloseta, ¿me acompañas? Vengo a ver tu partido y disfruto de verte. Sí, Y, sí. ostras, Sí, sí. esa es la energía que a lo Sí, mejor sí, me sí. hace falta y el compañerismo del arbitraje Al final se nota mucho. la amistad es que haces amigos y te vas de viaje con ellos, vas a arbitrar, al final conectas. Compartes emociones, Compartes, sensaciones, hasta sí. me ha pasado esto, pues mira, me pasó, yo lo actúo de esta manera, anda, pues mira, lo voy a hacer la próxima vez. Esto te suma mucho. Bueno, ahora bien, me gusta y bueno, pues poco más, voy a pasar ya directamente a tu último partido de tercera. Tú sabías que era tu último partido y me gustaría que me dijeras cómo se prepara un partido así. Pues ¿Tú cómo preparabas tus partidos? ¿Algo diferente? ¿Hiciste algo diferente a cómo te preparabas tus partidos a tu último partido? No preparé mi partido último de forma diferente porque obviamente los partidos se preparan siempre, o al menos yo los preparaba siempre igual, en plan, esa rutina que tienes de a qué hora tienes que llegar al vestuario, qué vestimenta tienes que llevar, con quién tienes que hablar, qué tienes que hacer y tal, eso no se cambia, no se debería de cambiar, aunque fuese tu último partido, porque sigues siendo árbitro y ese momento tienes que intentar actuar de la mejor manera que estás acostumbrado. Pero dicho esto, hay un punto en el que sí que creo que es muy importante saber identificar que ya no te queda mucho más. Ese va a ser el último partido. Entonces, disfrutar de ese pequeño momento, aunque sea de un saque de banda, y compartir esa mirada con alguien de la grada que ha venido a ver ese partido. Compartir esa mirada con el que está sacando el saque de banda, que sabe que a lo mejor va a ser el último saque de banda que yo pite. Esa conexión creo que también ha sido muy, muy chula. Con los compañeros, con el asistente que estaba, asistente número uno, que te lo llevas a ese viaje. Te vienen todos los recuerdos, ¿eh? Te vienen todos los recuerdos. Yo le tengo, Totalmente. te soy sincero, le tengo pánico a mi último partido. Y soy el siguiente en retirarme. Y le tengo, Ya. porque tenemos una fecha de caducidad. Yo no sé cómo, yo ahora sería incapaz de decir, ahora de decidir que esta es mi última temporada. ¿Cuál es mi último partido? ¿Qué campo? ¿Dónde te vas? ¿Cuál es? Yo le temo, o sea, le temo. Yo le fui temo, a Formentera. le temo. No, te juro, me quedan 5 años y estoy pensando que lo tengo a la vuelta de la esquina y, o sea, me emociono. Hay que disfrutar del proceso. Me emociono, ¿eh? Y el ver a él que dentro de 5 años va a ser tu último partido, lo único que hace es que, tranquilo. Por eso me gusta Disfruta mucho cada preguntar partido. que, Yo, por ejemplo, el partido de Formentera, que fue el último partido, Formentera-Mercadal, a mí el detallazo del delegado del Mercadal,
que me dejó en la ficha de los jugadores y tal, me escribió una dedicatoria de que había sido uno de los mejores árbitros que le había pitado en los últimos 5 años la categoría de tercera división, y yo me hice una foto con mis compañeros y eso, para mí eso fue un plus, un chute de algo que ni te esperas. Y esto te va a pasar, porque cuando llegue el partido final, de repente van a venir 8 compañeros que no pensabas que vendrían a despedirse de ti. Entonces, claro, yo por ejemplo, el partido de Juvenil Nacional, de Juvenil División de Honor, del Baleares contra el Barça, que fue muy chulo, claro, vinieron 12 compañeros del arbitraje a mantearme en un partido que yo no lo esperaba. Y claro, esto es... Arropado de... Eso es lo bonito de también. la gente. O sea, al final es lo que te llevas. No se prepara diferente, simplemente que vives de otra manera ese último baile. pitido, ¿eh? El baile. Ya. Muy bien. Y ahora ya, antes de pasar a las últimas preguntas, me gustaría que pudieras transmitir un mensaje, ¿vale?, a toda la gente en general, el tema, porque el arbitraje está en un momento un poco delicado. ¿Qué le dirás a todas estas personas que desde fuera, que estuvieran más tranquilas, que nosotros hacemos bien nuestro trabajo y que si fallamos no es porque queremos, sino porque luego nos vamos fastidiados a casa? O sea, un mensaje como de tranquilidad. De unión. Sí, como de unión. Tú lo acabas de decir. Pues mira, la unión para mí en el arbitraje es primordial, porque es que si la labor arbitral en un campo de fútbol no está bien hecha, el resultado no será justo, el equipo que ha perdido no tendría que haber perdido y el equipo que le han expulsado 5 igual tendrían que haber expulsado 4, pero lo han acabado expulsando en uno más y no es justo. Entonces, creo que para que entendamos que el arbitraje forma parte de la gestión de un show deportivo, lo más sano es que nos pongamos en la piel de esa persona que está en medio, que le estén intentando gestionar de la mejor manera posible. ¿Que se ha equivocado? Pues no me cabe duda que se equivocara, porque si no se hubiese equivocado quizás estaría en otra categoría que no sería esta. Y aún así, en la máxima categoría, en el mundial que ha habido y tal, ha habido muchos errores flagrantes que no entendemos desde nosotros cómo se ha podido seguir actuando así. Pero es que forma parte de lo que es el show televisivo de un partido de fútbol. Porque si no, estarían maquinitas pitando. Tendrías un muñequito que perfectamente podría identificar todo y dejaría de ser fútbol. No, y acabaríamos con el Chiringuito y estos programas, ¿eh? Por ejemplo, y fuera vida. de juego que dicen, no, esto es justo, no sé qué, me es que la hasta línea la han tirado. Ya con las máquinas, ¿eh? El PowerPoint, el Paint, el no sé qué. Entonces, yo me iría más allá, que el dar tu punto de vista es sano, es imprescindible porque es la chicha del fútbol. Pero de ahí a que haya falta de respeto, de ahí a que haya un tono de voz que no es correcto, incluso que lleguemos a las manos en una decisión que la ha tomado un tercero, no la has tomado tú. Es decir, si yo tomo una decisión, pues recrimíname y dame lo que tú consideres tal, porque yo que sé, me has puesto esto aquí, esto no puede estar aquí, vale, lo has tomado tú, perfecto, háblalo. Pero de aquí a que tú y yo discutamos porque el jugador te ha pegado una patada y tendría que haberle pegado y tú y yo lleguemos incluso a las manos por una acción de un tercero, para mí esto es lo más neandertal que puede existir en el mundo del fútbol. Y creo que falta mucha más concienciación para este tema. Formación. Y qué tranquilidad, que nosotros somos personas que vamos a arbitrar los campos de fútbol. Uno lo harán mejor, otro lo harán peor. Y que en la grada siempre suele haber alguien sí. que está detrás intentando ponerle una nota a ese árbitro que está ahí, o viendo un poco con esas cámaras a ver si esa decisión que ha tomado luego tendrá sus represalias, porque a lo mejor es mala. Que dejemos la frustración de lado, nuestros problemas, vamos al campo, disfrutamos, tenemos que llevar a nuestros hijos, a nuestros padres, a todos, para que disfruten del partido y que se olviden de la figura del árbitro, y que a nosotros nos gusta que nos den apoyo, ese apoyo moral también de la grada, a veces que te aplaudan y te den la enhorabuena. Te animan a seguir por la labor y ya está. Totalmente. Bueno, pregunta rápida, cortita. Let's go. Si pudieras volver atrás, ¿harías algo diferente? Sí, siempre cambiarías algo, pero dejaría de ser el proceso que he tenido, por lo tanto no, porque estoy muy contento de cómo lo he gestionado. ¿Un estadio? Can Mises. Debuté allí con Del Amo, fue un partido muy chulo y además coincidió que estaba Tiscar de entrenador
y me fue muy agradable Ostras, sí, debutar claro, mi claro. campo, o sea, debutar en el campo de Cambises con él como entrenador del equipo contrario, o sea, Súper. muy bien. ¿Un campo de fútbol? Bueno, Cambises es un campo, Es un supongo, campo, ¿no? Es un lugar. sí. Pero bueno, te Yo voy te a hablaba poner en otro. plan... Sí. Te voy a poner otro. Claro, un estadio te hablaba, a lo mejor fuimos al Martínez Valero, por ejemplo. Vale. Venga, pues vamos allá. El estadio con el que más me gustó sí que fue el de Martínez Valero, porque además el entorno con el que estábamos y el partido que fue muy chulo. He ido a estadios muy chulos. La verdad nunca pensaba que podría llegar a lo mejor a según qué campos. Pero bueno, yo si ahora tengo que poner un campo de fútbol, yo pondría la Peña Raval. La Peña Raval ha sido un campo en el que he pitado tanto fútbol base como he estado yo jugando y también pues he estado muchos años vinculado con torneos y tal. Le tienes un cierto cariño y ya está. Te encontrabas a gusto. arbitrando Siempre, ahí. siempre ha sido un campo chulo para mí. Un momento en el arbitraje. Pues el momento en el que salen las listas y sabes que has subido de categoría. Ese momento para mí Ese es especial. nerviosismo. Es especial porque llevas detrás lo que tú decías, lo que la gente no ve. No sabes si suben El 2, si tiempo suben que hay 3, detrás. que desciende otro de abajo, arrastra, o el otro sube y dices, ostras, yo soy el siguiente, o si suben 3, o cuidado que puede subir 4. Exacto. Esa tensión de saber. Esos momentos. Ese subir de El categoría, subir de y categoría. esa lista que la celebra siempre con Muy los bien. tuyos, para mí ese es Muy el bien. momento. Un árbitro. ¿Quién te fijabas? Pues mira, ¿sabes? Voy a mencionar a un muy buen amigo, Maggi. Oh, Tony Maggi. Que Tony, pues la verdad es que ha sido Muy bien. un chico con el que he coincidido poquito, no he coincidido mucho, me gustaría haber coincidido más, Muy bien. pero siempre te he dejado en sello porque es muy buena persona, Muy lo he intentado bien. Sí que lo gestionar de la es. mejor Sí manera que lo es. posible Sí que lo siempre y le tengo mucho aprecio, Sí así que lo que es. le mando un abrazo muy fuerte aquí. Y... Que este año está de excedencia. Ajá, Y bueno, que si al final no siguiera, le toca. Sillita. Asagut aquí. Sillita. Un valor. Un valor, la empatía. La empatía, el ponerte los zapatos de ese. Importante. Sí. Importante. Una palabra que defina el arbitraje. Palabra, frase, Esfuerzo. un esfuerzo. Sí, pero un esfuerzo bien llevado, ¿eh? No es un sacrificio. Para mí el esfuerzo y el sacrificio es muy diferente. El sacrificio es hacer algo que realmente no te agrada, no te gusta. El esfuerzo es la recompensa de algo por lo que estás luchando. Vale. Para mí el arbitraje es un esfuerzo. Y ya para terminar, ¿a quién te gustaría que trajera Que lo aquí al sentásemos podcast? aquí. ¿Quién quieres que lo siente aquí? ¿A quién te gustaría que trajera? Tienes que decir a alguien que no esté en activo. No puede estar en activo. Vale. El otro día Alfonso me dijo a Pedro Campuzano, un crack. Le tengo que avisar. Vale. Tengo que avisar también. Pues no Tengo- te sabría tengo un buen decir, listado, ¿eh? No te sabría decir, porque realmente te diría que los últimos 5 años, los que se han ido poquito a poco dejando o desvinculando el arbitraje por diferentes circunstancias, seguro que encontramos alguno que se vendría aquí a hablar y comentar un poco su punto de vista, porque todos tenemos una silla, una silla que ocupar y comentar alguna historia interesante del arbitraje. Lo dejas a mi elección. ¿Sabes a quién te voy a decir? Sí, venga, anímate, tío. Álvaro Barón. Hmm. Puede ser un buen... Está pitando fútbol sala, ¿eh? Bueno, pero no Bueno, fútbol, ya lo pero no engancharé. fútbol, tal, O así que- Santi también lo O Santi tengo. también. Venga, me parece bien. Pues nada, chicos, hemos estado aquí con Alberto Pérez Galmés, un fenómeno que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Un auténtico placer para mí. Así que nada, chicos, pues... Y muchas gracias, todos los Isaac, días delante de todo el mundo. aprendemos. Muchas gracias por la labor que haces. Es una persona súper vinculada al arbitraje. Sigue igual, tienes unos valores espectaculares, te tengo mucho aprecio. Son muchos años que nos conocemos. Son muchos años. Formas parte de mi familia, realmente. Y te agradezco mucho que me hayas compartido estos momentitos De los estar primeros, aquí. de los primeros. Y que siempre me tienes para lo que necesites. Y tú sabes que igual, que estamos aquí. Y cuando sepas que alguien busca un hogar, Lo te sabemos, ayudo porque- lo sabemos. porque tú serás propietario en breves y estoy Sí. muy contento de ello. Sí, señor, sí, señor. Pues nada, chicos, un placer. Nada, lo dicho, semana que viene, mañana tenemos otra entrevista y ya sabéis que cada jueves, semana tras semana, tenemos nuestra entrevista con árbitros que nos van a contar todas sus experiencias y toda su trayectoria. Nada más Muchas que gracias. un saludo para todos aquí en el Acta de Isaki. Dadle like,
compartir. Compartid, a Venga, tope. vamos, que esto Chao. tiene que subir para arriba. Salsita. Bueno, Alberto, Chao. otra vez. Un placer, tío. Muchas gracias. A ti.